Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta segunda sesión del curso de resistencia de materiales. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los métodos para analizar armaduras. Los resultados de nuestro aprendizaje son los siguientes: tener la capacidad de resolver problemas de análisis de armaduras aplicando los métodos comunes. Y bien, para el análisis de armaduras vamos a utilizar tres técnicas o métodos a seguir. La primera se conoce como el método de los nudos o nodos, también se le conoce como método de las juntas. La segunda, método de secciones. Y bueno, la tercera es más bien un procedimiento para determinados tipos de armaduras conocidas como marcos o bastidores. Este video estará dividido en tres partes para tratar cada uno de los tópicos mencionados. Método de los nudos o las juntas. Si una estructura está en equilibrio, entonces cada una de las barras y uniones que la conforman también lo están. El método de los nudos o de las juntas utiliza el principio de equilibrio que poseen los pasadores que unen las barras, que también se le conoce como nudos. Estos son los remaches o tuercas que unen a las barras. Vamos a tomar como esquema para explicar este método a la armadura que vemos a continuación. Está formada por las barras AB, BC y AC. Además, esta armadura tiene un apoyo en C y una articulación en A. Método de análisis. Paso 1. Determinación de las reacciones. En esta parte vamos a determinar los valores que tiene la reacción en A y la reacción en C. Bueno, como podemos observar, en C hay un apoyo, así que la reacción es simplemente una fuerza de empuje contra la armadura. Siempre empuja. Y en A hay una articulación. Esta articulación, ya que no conocemos su dirección específica, tenemos que colocar sus componentes. Las direcciones serán AY y AX respectivamente. El sentido de las direcciones en la articulación pueden escogerse al azar. Sin embargo, si nosotros hacemos una breve inspección de nuestra armadura, pues estas reacciones deben ser tal que se opongan a las fuerzas que están del otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de reacciones. Hemos colocado CY, no tiene otra opción CY más que la de empujar y esa dirección es hacia arriba. Sin embargo, AX y AY se ha escogido la primera hacia la izquierda y AY hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque por simple inspección nos podemos dar cuenta que existe una fuerza horizontal de 500 newtons hacia la derecha, de modo que no habiendo otra fuerza horizontal más que AX, esta debería ser, para mantener el equilibrio, eh, tener una dirección hacia la izquierda. De igual forma, ya que CY está dirigido hacia arriba y no hay otra fuerza más que AY, esta tendría que ser hacia abajo. Repito, de todas formas uno puede intuir la dirección o sugerirla para luego pasar a verificarla.
Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Observamos que 500 newtons está a la derecha, es positiva, y AX está hacia la izquierda, es negativa. 500 newtons menos AX es igual a 0. Por un despeje simple, encontramos que AX es 500 newtons y su signo es positivo, de modo que el sentido que se escogió para X es el correcto. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. CY es positivo hacia arriba y AY negativo hacia abajo. Entonces encontramos que por despeje CY es igual a Y, ¿no? El signo positivo de AY me indica que su sentido debe ser el correcto. Entonces, por despeje AY es 500 newtons. Si nos diera la situación en la cual AY fuese, por ejemplo, negativa, esto implicaría que la decisión de escoger AY hacia abajo sería incorrecta y en realidad su dirección es hacia arriba, ¿correcto? ¿Sí? Con lo cual la respuesta no está mal, simplemente se invierte el sentido del vector fuerza. Bueno, en los casos en los que me dé negativo. En esta situación tenemos valor positivo, quiere decir que el sentido fue escogido de forma adecuada. Sumatoria de momentos. Y vamos a escoger el punto A como punto de referencia. Si escogemos el punto A, entonces AX y AY, al no tener distancia de brazo de palanca, tienen un momento igual a 0. Y CY tendrá un momento antihorario positivo, ¿correcto? Y B de 500 newtons, la fuerza que está en B, tendrá un momento horario negativo. Entonces, multiplicando fuerza por distancia, empezamos por CY por 2 metros en sentido antihorario y 500 por 2 metros también son los momentos ejercidos. Por un despeje encontramos ya con los mismos signos CY por 2 y 500 por 2, de tal forma que CY es igual a 500 newtons. Otra vez me ha resultado positivo, quiere decir que CY, por supuesto, tiene el sentido correcto. No podría ser de otra forma porque CY tiene dirección obligada hacia arriba, ya que es solo un apoyo. Paso 2. Conocidas las reacciones, se procede al análisis de cada nudo o junta, el cual no puede tener más de dos incógnitas. ¿Por qué no más de dos incógnitas? Bueno, puesto que es un punto, un nudo, no habría forma de calcular la sumatoria de momentos, tan solo sumatoria de fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Por lo tanto, solo dos ecuaciones. Elegimos una junta y dibujamos su diagrama de cuerpo libre. En nuestra estructura tenemos tres nudos o juntas, el nudo A, el nudo B y el nudo C. Vamos a empezar por escoger el nudo B. Hay que tener en cuenta que las posibles fuerzas que se van a originar en el nudo B solo pueden tener el mismo sentido de las barras, es decir, en el nudo B, ya que hay dos barras, solo hay dos fuerzas, una a lo largo de la barra BC y otra a lo largo de la barra AB. Entonces seleccionamos el nodo B. Este nodo B, como dijimos, tiene una fuerza FAB que en esta gráfica la hemos seleccionado hacia abajo y FBC diagonal hacia arriba. ¿Por qué FAB hacia abajo y por qué FBC diagonal hacia arriba? Bueno, por simple inspección podemos darnos cuenta de que la fuerza de 500 newtons que está dirigida hacia la derecha debe tener una fuerza que contrarreste
a estos 500 newtons y solo puede hacerlo posible FBC con una componente horizontal que esté dirigida hacia la izquierda. Ahora, como la otra componente de FBC está dirigida hacia arriba, nos queda que FAB tiene que ser dirigida hacia abajo para que se contrarreste con la componente vertical de FBC. Esta es una lógica que se puede tomar para todos los casos. Sin embargo, si me es difícil o me resulta difícil definir la dirección de dichas fuerzas, entonces basta con sugerir una dirección y cuando se haga la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, el signo nos determinará si la dirección escogida es la correcta. Es decir, si me da positivo la dirección que escogí era la adecuada y si me da negativo, la respuesta numérica es correcta, pero el sentido debe cambiarse. Muy bien. Entonces aplicamos la sumatoria de fuerzas horizontales. Tenemos que 500 newtons es una fuerza horizontal hacia la derecha y FBC, como habíamos dicho, tiene una componente que debe ser igual a FBC por el coseno de 45. Ya que tiene signos opuestos, entonces estas fuerzas son iguales. 500 es igual a FBC por coseno de 45. Por despeje, FBC es igual a 500 sobre coseno de 45, que da un total de 707,1 newtons. Nos dice aquí que la fuerza esta en la barra BC es de compresión. Y quizás no nos quede claro por qué. Esto lo vamos a comprobar al final. Sumatoria de fuerzas en el eje Y o sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos que la otra componente de FBC que está dirigida hacia arriba es igual a FAB. Ya que tienen un ángulo de 45 grados, son las mismas fuerzas, así que resulta que FAB es igual a 500 newtons. Seguimos en el paso 2 y ahora vamos a tomar un nuevo nodo para analizar. Vamos a escoger el nodo A. Para esto hay que recordar que FAB en el nodo B la habíamos elegido hacia abajo, ¿correcto? Esto significa que para el nodo A, esa FAB debe tener la misma magnitud, pero dirección contraria, para que se cumpla el principio de equilibrio, ¿correcto? Entonces la idea quedaría de la siguiente forma. Vamos a borrar esto. Y ahí está nuestro nodo A. Como les decía, FAB está hacia arriba porque tiene que oponerse a la FAB del nodo B, que era hacia abajo, y cumplir el principio de equilibrio. AX y AY son nuestras reacciones que ya habíamos conocido en el paso 1. Por lo tanto, nos queda por definir FAC, que no es muy difícil definirla porque ya que tenemos AX dirigida hacia la izquierda, FAC tendría que ser dirigida hacia la derecha para cumplir el equilibrio, ¿correcto? Entonces, planteamos sumatoria de fuerzas horizontales o fuerzas en X es igual a 0. Obviamente AX es igual a FAC y esto es 500 newtons sometida a tensión. Sumatoria de fuerzas en el eje Y nos dicen que FAB, que ya hemos hallado, es igual a AY y esto es cierto. ¿Correcto? Paso 3. Vamos a analizar las fuerzas ejercidas en cada barra. Habrán notado que no hemos analizado el nodo B. Si se dan cuenta, ya encontramos las fuerzas en cada una de las barras. FAB, FAC y FBC. De modo que en nuestros ejercicios siempre va a quedar un nodo sin trabajar. O en todo caso ese nodo podría servir para confirmar las respuestas halladas con anticipación. Vamos a organizar los nodos determinados con sus direcciones. Recuerden que nos dieron todos en positivo. Ahí está el nodo B, luego el nodo A,
¿sí? Y observamos un detalle. FAB en el nodo B era hacia abajo y FAB en el nodo A era hacia arriba. Por supuesto, son las reacciones sobre los nodos o los remaches o los pernos. De tal forma que la barra que está entre estos nodos, FAB, debe tener las mismas fuerzas, pero en sentido contrario. Esto es, si en el nodo B FAB era hacia abajo, en la barra, en ese extremo de unión, FAB debe ser dirigida en sentido contrario, es decir, hacia arriba. Igual, si esta barra está en equilibrio, FAB es la misma arriba y abajo en sus extremos y de signos contrarios. Es aquí donde nos damos cuenta que la barra AB está sometida a atracción. Conectamos también las otras barras. Observen que primero coloqué la barra FBC porque debe oponerse, ya lo hemos dicho antes, ya que obtuvimos esta fuerza FBC en el nodo B, en la barra en ese extremo debe estar en sentido contrario. Y como en la barra solo hay dos fuerzas, deben ser iguales y opuestas. Similarmente para la barra AC debe tener sus fuerzas opuestas en la misma barra, y por lo tanto en el nodo C que no habíamos analizado, las fuerzas también deben ser iguales y opuestas a fin de que se cumpla el principio de equilibrio. Entonces, esta es una forma que no siempre se explica, donde podemos determinar si una barra está sometida a tracción o a compresión, como podemos observar. No siempre es tan sencillo determinar estas circunstancias o esta situación. Finalmente, es importante que estos datos sean clasificados en un cuadro. Dicho cuadro nos servirá para entrar al tema de resistencia de materiales. Aquí he puesto un cuadro donde tenemos tres elementos, ¿no? El elemento AB, que tiene una fuerza de 500 newtons, y como podemos observar, es una barra sometida a tracción o a tensión, como lo dicen algunos textos. El elemento BC tiene una fuerza de 707.1 newtons y está sometida a compresión, ¿correcto? Y la barra AC 500 newtons y sometido a tracción. ¿Sí? Este es el esquema básico de cómo se procede para el método de nodos o nudos o de las juntas. Hemos explicado entonces de una forma simple, con una armadura también simple, el método de los nudos o de las juntas. Complementariamente, revisemos los ejemplos de YouTube mostrados a continuación, donde nos muestran ejercicios o casos en los cuales también se aplica el método de nodos o juntas, pero en situaciones de mayor complejidad.